Te alabaré, oh Señor mío, 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 y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy buenos días, amigos y amigas que sintonizan esta mañana Radio María en su programa El Evangelio de la Creación. Mi nombre es Ernesto Mejía y muy dichoso me siento esta mañana, este día, de poder compartir con ustedes un poco más de información y de elementos para poder generar esa conversión, esa transfiguración de la que hablábamos en el programa anterior, para poder integrarnos en este mundo cambiante, en este mundo en crisis económica, ecológica, social, política, un mundo convulsivo en el cual vamos a intentar transformarnos al Evangelio para poder atender al llamado que nos hace Dios, que nos hace Jesucristo, a través de los distintos evangelios, a través de las señales que hoy día estamos percibiendo en el ambiente. Iniciemos esta mañana con un momento de actitud de oración y agradecemos al Creador por los árboles, por las nubes, por el cielo y las estrellas. Agradecemos por nosotros mismos, por la creación, por nuestras manos, por la creación de nuestras manos, de nuestro cuerpo, la maravilla que cómo funciona perfecto. Y no nos damos cuenta que somos parte de la creación. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de generar este proceso de cambio y te pedimos que nos acompañes para que todo salga de acuerdo a tu deseo, de acuerdo a tu visión. Muy bien, amigos y amigas, comenzamos entonces y bueno, quisiera comenzar mencionándoles que nos acercamos al nuevo milenio y nos encontramos en un mundo que es cada día menos propicio para la vida, es decir, que se vuelve más hostil para la vida cotidiana del ser humano, quien cada día está más lejos de su medio natural, porque se vuelve cada vez más hostil para la vida, como decía antes, y no solamente para el ser humano, sino también para billones de especies que nos acompañan en todo el largo recorrido y el largo viaje de la evolución. Esto nos distancia en gran medida de nuestro ser espiritual, porque nos alejamos del amor de Dios, que es muy susceptible al mundo material y que revienta como maleza y asfixia al espíritu. Este es el momento de despertar. Papa Francisco nos invita desde la encíclica Laudato Si a que realicemos un verdadero cambio, una verdadera conversión a partir de un ejemplo de vida que es el de San Francisco de Asís. Y así que esta mañana vamos a tratar específicamente de este tema: ¿quién es el llamado San Francisco de Asís? Permítame contarles, amigos y amigas, que hace muchos años, en el siglo XIII específicamente, se encontraba una Roma en convulsión, una Roma, en conflictos, similar a lo que sucede actualmente en El Salvador y en América Latina, pues existían dos imperios que se disputaban el poderío económico y político de la sociedad. En ese momento, el sistema económico que preponderaba es el feudalismo. Posteriormente se transformaría ya por el siglo XIV, del XVI al XVII, en una visión de economía que le llamaban mercantilismo, y algunos años después en el que conocemos como capitalismo, que es el sistema en el que vivimos actualmente. Bueno, pero en este ambiente del feudalismo, para quienes no habían escuchado esta palabra, se refiere a la vida en haciendas. Existía un señor al que se le denominaba señor feudal y poseía una cierta extensión de terreno en la cual
introducía peones o colonos, como se le llamaba en esa época. Y estas personas trabajaban la tierra en parcelas que le cedía el señor feudal y posteriormente le entregaban una cierta parte de la producción que realizaban en el terreno. Y de esta manera se sostenía este sistema. El señor feudal les daba protección porque era una época de mucho conflicto con otros poderosos, con otros feudales, y es así como se desenvolvía en ese tiempo la vida de San Francisco de Asís. Como les decía, esta era una época de muchos ricos, de ricos muy ricos y de pobres muy pobres. La ciudad de Asís está ubicada en Italia. Y en este lugar vivía entonces un comerciante que viajaba mucho. Este señor se dedicaba a comerciar telas y otras mercancías importadas del extranjero dentro de su ciudad y en otras ciudades. Este señor se llamaba Pedro de Bernardone. Así se llamaba el padre de San Francisco de Asís. Y como ustedes comprenderán, bueno, en esta etapa del feudalismo ya existían algunos comerciantes y estos se dedicaban a viajar desde los centros urbanos de un señor feudal hacia otros. Es a lo que se le denomina las ciudades-estado. Y bueno, en uno de sus viajes, Pedro de Bernardone conoció y se enamoró de una francesa llamada Pica Bourlemont. Y esta muchacha de ojos encantadores que lo cautivó, que la conoció, se hizo su esposa, llevándola desde la lejana Francia hasta Asís, y bueno, donde desarrollaron su vida y tuvieron a un precioso niño al quien Pedro de Bernardone decidió llamar Francisco en honor a la amada Francia que le había dado tantos y tantos éxitos en su vida. Posteriormente, más bien quisiera aclarar que Pedro de Bernardone tuvo a su hijo en medio de todo aquel negocio de las telas y tenía un taller en el cual hacían el proceso de entintar las telas. Es decir, que tenía a su cargo muchas personas. Hablando un poquito de la situación en la cual se encontraba este momento de Asís, en este momento de su evolución económica y política, existían un grupo de nobles y un grupo de burgueses. Y estos se encontraban en constante conflicto. Lo que estaban buscando entonces, o lo que se logró en ese momento, cerca del siglo XIII, es que los nobles salieron expulsados por los burgueses de Asís y se mudaron o se resguardaron en la vecina ciudad de Perusa, donde reunieron fuerzas, armaron un ejército, y es donde comenzó la guerra y las hostilidades. Francisco, como bien les decía, creció como un joven común de su época. Tenía muchas posibilidades porque su papá tenía dinero, sus padres tenían dinero. Y para ubicarlo un poco en el contexto en el que vivimos actualmente, era como cualquier cipote que sale a bailar a la discoteca, que salía a beber un poco con los amigos, a fumarse un par de cigarrillos. Y era básicamente la forma en la cual, bueno, por supuesto que actualizado a su época, ¿verdad? Y él se desarrollaba entonces en este contexto como el alma de las fiestas de Asís. Iba de lugar en lugar con su pandilla de amigos, con los cuales se divertían, jugaban, hacían travesuras, pero el tiempo fue cambiando. Al momento de ingresar la guerra, tuvieron que construir una muralla alrededor de Asís, y este fue como el primer entrenamiento de San Francisco como albañil. Más adelante, le serviría mucho en el proyecto que Dios tenía preparado para su vida. San Francisco de Asís fue entonces alguien que no sabía qué hacer con su vida. Se encontraba con una terrible disputa en su niñez y estaba buscando la mejor salida para encontrar o para resolver todas las dudas e inquietudes que él poseía. Entonces, cuando tuvo la primera oportunidad de encaminarse a la guerra, se enlistó, tomó su armadura y marchó con los demás soldados hacia la batalla. Vale destacar que Francisco no era un guerrero, así que en su primer viaje en el que partió, fue capturado y bueno, lleno de mucha tristeza, él que iba en busca de la gloria,
pensaba que la gloria era lo que le iba a dar que iba a llenar ese vacío que él poseía. Pues no fue así. San Francisco se quedó desilusionado entonces con este regreso tan pronto de la guerra, y regresó hacia Asís nuevamente. Cuando volvía hacia Asís, bueno, poco después de volver a Asís, viajaba en su caballo por una calle. San Francisco se encuentra a una persona que iba con una campanita en las calles, y muy pronto se dio cuenta que esta persona era un leproso. La lepra es una enfermedad que hace generarse muchas llagas en el cuerpo, genera mucho mal olor porque son muchos tumores y una especie de cáncer que se come la piel de las personas. Y en la época de Francisco, estas personas eran rechazadas por la sociedad. Eran empujados a estar en marginación y vivían en el campo, probablemente en cuevas y en lugares alejados de donde estaba la civilización. San Francisco, al ver al leproso, pega un tirón de su caballo e intenta alejarse inmediatamente, corriendo despavorido, y en ese momento hay algo que lo detiene. Siente como una mezcla de asco quizás y de remordimiento, pero al mismo tiempo una inmensa furia, y esto lo hace bajarse del caballo y salir corriendo a encontrarse con el leproso. El leproso, sin darse cuenta, lo abraza por detrás, y al darse vuelta es Francisco quien lo tiene de las manos y le roba un beso en la mejilla. Amigos y amigas, qué importante lección nos da San Francisco al momento de extender su mano y abrazar a alguien que es repudiado por toda la sociedad. Y en ese momento San Francisco logra triunfar, logra trascender esa terrible situación a la cual había sido empujado probablemente por la forma en la cual fue educado en su sociedad, en la sociedad del siglo XIII de Asís, y logra generar uno de los primeros cambios que le darían las bases para poder avanzar en el proyecto que Dios le tenía preparado para su vida. San Francisco también, después de este encuentro con el leproso, tuvo otros intentos por alcanzar la gloria a través de los conflictos, y viajó nuevamente a la batalla. Sin embargo, fue capturado en esta ocasión, y durante su tiempo de prisión es que adquiere una terrible enfermedad, la cual lo llevaría a su muerte años más tarde. Y bueno, y es que estuvo encerrado por mucho tiempo en mazmorras, y la humedad, los animales, las ratas, las cucarachas, lo hicieron enfermar y decaer a este joven que estaba buscando el camino que Dios tenía preparado para su vida. San Francisco entonces, en una de las noches de ese desvelo por las terribles fiebres que tenía a causa de la infección que probablemente estaba sufriendo, tiene un sueño en el cual Dios le pide que alcance y que busque reconstruir su iglesia. Francisco no sabía aún cómo hacerlo, y es así como regresa a sus tierras después que lo liberan, con un cambio tan profundo y radical en la búsqueda de poder responder y de poder llenar ese vacío que sentía en su interior. Después de la pausa, vamos a continuar hablando y a profundizar un poco más de la vida de San Francisco y de qué es lo que significó para nosotros, qué es lo que significa para nosotros y nosotras actualmente ese legado que nos ha heredado. Vamos. Me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sé que mi alma
trajes lujosos de seda, lucía al cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos, y mi vestido es de pobreza ya. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo y mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Muy bueno, amigos, gracias por mantenerse en sintonía de Radio María y de este su programa, El Evangelio de la Creación. Esta mañana estamos hablando de San Francisco de Asís y un poco de su vida con el tema ¿Quién es San Francisco? En el segmento anterior estábamos hablando un poco de la vida de San Francisco de Asís, un poco de su biografía, y decíamos que nació en Asís, que vivía en un momento de muchos conflictos en su pueblo, en su ciudad natal, y que también existía y era una época de muchos ricos y de muchos pobres, similar a lo que vive actualmente el mundo. Decíamos también que es importante generar un cambio y una transformación o transfiguración en nuestras vidas para poder responder ante esta situación de crisis que vivimos actualmente. Y terminamos con un momento precioso de la vida de San Francisco al momento de enfrentarse a superar uno de sus temores y quizás miedos o ascos más grandes que podía tener, y era el acercarse a una persona que sufría de la enfermedad de la lepra. San Francisco valientemente, como decíamos, llegó al grado de abrazar a esta persona y de robarle un beso en la mejilla, lo cual significó un cambio rotundo en su vida para alcanzar el proyecto de la creación. Y es que la Biblia entera está llena de muchas orientaciones que nos pueden ayudar a entender el por qué es nuestra obligación proteger la creación, no solo por el egoísmo de mantener nuestras vidas intactas, sino porque la creación también posee dignidad. Para que ustedes, amigos y amigas, puedan profundizar un poco en esta lectura, yo quisiera recomendarles un documento de la Iglesia Católica que es parte de la doctrina social. Y este documento es el capítulo número 10 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Este capítulo habla específicamente del cuidado de la creación y encontraremos la explicación, las citas bíblicas y todo lo necesario para poder sacar nuestras dudas. Por supuesto que al comenzar a leer esos documentos surgirán muchas nuevas dudas, y es ahí donde entra la labor suya y mía como compañeros en este caminar por el reino de Dios, para poder ayudarnos mutuamente. Es por ello que le invito a que con algún conocido que se interese también en el tema, inicien esta discusión o se acerquen a alguna persona que esté capacitada para poder sacar las dudas que puedan ir surgiendo en torno a este tema. Retomamos entonces la historia de San Francisco de Asís. Y es que, bueno, no vamos a contar toda la historia de San Francisco, pero por lo menos algunos momentos que son de suma importancia para entender este cambio en la vida y cambio de la actitud de San Francisco. En otra ocasión, San Francisco se cuenta muy frecuentemente la historia del hermano lobo, que a resumidas cuentas es una historia en la cual, bueno, la ciudad de Asís se encontraba acechada terriblemente por un lobo de gran tamaño que había estado devorando los animales de corral del pueblo y que había atacado ya a algunas personas de la comunidad. La preocupación y el actuar que realizamos los seres humanos al enfrentarnos ante una amenaza, ante algo que no conocemos,
es el de eliminarlo. Si no, piensa usted, amigo y amiga, cuando usted está almorzando y llega tal vez una mariposa a la mesa donde usted se está comiendo, o tal vez una abeja, una avispa, o cualquier otro animalito, lo primero que la mayoría de nosotros y nosotras hacemos es intentar aplastar a esta hermosa criatura de la creación de Dios. Estamos programados básicamente por la forma en la cual hemos sido educados a acabar con aquello que pensamos que nos amenaza. Durante muchos años se ha generado películas en la gran industria de la televisión, generando proyectos como el tiburón no sé qué, el tiburón de 3 cabezas, el tiburón asesino y un montón de nombres que se le dan. Y los tiburones, amigos y amigas, sencillamente son una criatura de la creación que colaboran en el equilibrio del gran ecosistema marino. Es importante que comprendamos y que trascendamos como Francisco la dignidad que posee también el resto de seres vivos de la creación, y que esto lo dice la doctrina social de la Iglesia. Ahorita no tengo el numeral específico, pero recuerdo haberlo leído de esa manera. Somos iguales en dignidad, aunque somos los hijos favoritos de la creación, y eso nos da la gran responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos y hermanas de la creación, como lo decía San Francisco en el Cántico de las Criaturas. Amigos y amigas, San Francisco entonces, al enfrentarse al lobo, se acerca con una gran calma, con una visión de paz, con amor en sus ojos y en su corazón, y logra, de cierta manera, poder cambiar la actitud del lobo, haciéndose tan pacífico como cualquier cachorro domesticado, y llevándolo incluso al pueblo donde la gente pudo apreciarlo y Francisco lo acariciaba sin ningún temor. San Francisco también nos muestra otras partes en las cuales tiene una íntima relación con la creación. Cuando él inició su proceso de cambio, de transformación, se dedicó a la contemplación. Y ese es uno de los puntos centrales de la vida en el franciscanismo, que más adelante tendremos un espacio, un programa para poder discutir los principios de la espiritualidad franciscana, que es la guía que el Papa Francisco nos propone para poder generar los cambios necesarios y responder a la crisis actual. Y bueno, como les digo, más adelante veremos un poco de esto. Lo central ahora es que Francisco dejó el tiempo para contemplar la creación. Y no solo contemplar la creación, sino también contemplar el sacramento de la Eucaristía. Y en esa contemplación, en una ocasión, San Francisco se salió del pueblo y caminando por los cerros, se encontró con una ermita en ruinas, que era la ermita de San Damián. Y es ahí donde encuentra un crucifijo deteriorado. Y en oración, San Francisco ve que el crucifijo le habla y le pide que reconstruya su iglesia. San Francisco no entendía a qué se refería y pensaba que quería que reconstruyera la ermita de San Damián. Y es entonces cuando se lanza a la reconstrucción con todas las técnicas de albañil que él había aprendido en el pasado y comienza a pedir piedras en toda la ciudad para reconstruir la ermita de San Damián. A todo esto, San Francisco ya había sufrido una terrible separación con su padre. Quiero aclarar ese detalle, y es que, bueno, les comentaba que Pedro de Bernardone era un comerciante que tenía muchas personas a su cargo trabajando, entintando telas, y estas personas estaban en condiciones precarias. Probablemente recibían muy bajo salario, el lugar donde tenían las telas era sumamente insalubre, estaba muy húmedo. La gente que trabajaba en este lugar estaba delgada, desnutrida, llena de ojeras por el desvelo porque tenían que trabajar demasiadas horas. Y entonces San Francisco, al ver esto, fue otro momento en los cuales sufrió mucho al ver tanta gente en ese lugar. Entonces San Francisco, viendo esa situación, sube a la tienda de su padre, toma de las cosas, de los bienes que tenía el papá, las telas y muchas otras cosas, y sale a venderlas para poder llevarle alimento a estas personas. Esto lo hizo en repetidas ocasiones y su padre no lo pudo tolerar,
básicamente lo llevó y lo quiso apresar, lo llevó ante la plaza del pueblo y lo expuso ante el señor obispo, a lo cual San Francisco respondió que era lo que le pedía a su padre y le dijo que si, bueno, asumió en ese momento uno de los puntos más radicales quizás de esa transformación, desnudándose en plena plaza y entregando todas las pertenencias que eran de su padre, de su padre de sangre, que es Pedro de Bernardone, y entregándose a la vida en el Evangelio. En ese momento el obispo le entrega un manto para que se cubra y así comienza una vida de mendicidad en la cual San Francisco propone la vida en minoridad. Por supuesto que esto es motivado en el Evangelio y es cuando Jesucristo nos muestra que es importante entregarnos a los más pobres, a los excluidos, con los que nadie quiere estar. Bueno, volviendo a la historia de la ermita de San Damián, San Francisco comienza a pedir cosas por la calle como un mendigo, tanto para alimentarse como para reconstruir la ermita de San Damián, y después de algún tiempo, otros jóvenes se comienzan a entusiasmar con esta filosofía que él estaba promoviendo. San Francisco llega entonces al corazón de más jóvenes y después de un poco tiempo son varios los jóvenes que se han sumado a su proyecto. El señor obispo le propone que generen o que creen una congregación, una orden nueva, y es entonces cuando se entablan en una marcha hasta Roma para visitar al sumo pontífice y solicitar esta aprobación de una nueva orden. Más adelante, en vista de este gran amor por la vida del Evangelio, existe una muchacha hija también de personas apoderadas en Asís, que se llamaba Clara y que actualmente conocemos como Santa Clara de Asís, quien se enamora también de ese proyecto. Muchas personas dicen que Clara y Francisco son el amor más grande y más puro de la Edad Media. Y es que el amor que ellos dos se tuvieron los llevó a entregar su vida al Evangelio y a amarse profundamente desde la vida que promete Jesucristo, que nos da y a la que estamos invitados todas y todas a seguir. Muy bien, ahora es importante ver algunos detalles de lo que a mi parecer es por qué San Francisco se encontraba tan entusiasmado por el cuidado y la defensa de la creación. Hay una lectura que les invito a que busquen en su Biblia. Si tienen dónde anotar, por favor hágalo. Es el Romanos 8, del 19 al 21. Y en este apartado se nos dice que todas las criaturas participan del don de la libertad ofrecida por el evento que es Jesucristo. Al volver de la pausa continuaremos hablando de algunas lecturas bíblicas que nos pueden servir para introducirnos en esta defensa por la creación a la que actualmente nos sometemos en este mundo que convulsiona y que se está sometiendo cada vez más a una especie de suicidio por la actitud desmedida y descontrolada de los intereses de muchas grandes empresas. Volvemos en un momento, sigan con nosotros, paz y bien. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí. Al despertar entristecí. Vieras
un sueño que poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad, y cuando me sienta soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad. Sentí calor al verme allí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Vieras. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio María. En este su programa, El Evangelio de la Creación. Mi nombre es Ernesto Mejía y es un gusto acompañarles en esta mañana. Antes de la pausa, estábamos hablando de algunas citas bíblicas que podrían servirnos para defender esta postura del cuidado de la creación. Y les mencionaba una que es la primera de la que quiero hablar, que es Romanos 8, del 19 al 21. Se los leo y dice de la siguiente manera. Me parece que está por aquí, es Romanos 18, 8, del 19 al 21, aquí está. Y nos dice Romanos, el universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Esta, amigos y amigas, es una invitación en la cual se nos hace a poder comprender cómo la creación también es parte de la gloria y del reino que nos ha prometido Jesucristo. También existe otra cita bíblica, la cual nos dice que que Jesucristo es la reconciliación de todas las cosas. Esta lectura es Colosenses 1, del versículo 15 al versículo 20. Y nos dice que Él es la imagen de Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todos y todo en Él consistía, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el principio, el primer nacido entre los muertos, para quien estuviera en el lugar de todo. Así quiso Dios que todos se encontraran en Él, y porque en el resucitado dice tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Esto nos invita, amigos, a reconocer cómo Jesucristo, a través de su muerte, trata de reconciliar la terrible problemática a la cual hemos sometido actualmente a la creación. Hay una cita del Apocalipsis en la cual se menciona los terribles atropellos que recibe la creación y dice que aquellos que atropellan y que destruyen la creación no tendrán la disposición de entrar en el reino de los cielos. Estamos esperando en este momento sus llamadas para que puedan compartirnos sus inquietudes. Y bueno, en estos momentos de tanta tristeza, problemas de personas que buscan una mejor opción en países desarrollados, personas que están huyendo de la violencia en nuestros países, viajando desde los países pobres del sur hacia los países poderosos del norte, es cuando tenemos más presente la necesidad de realizar un cambio en nuestras vidas.
de extender la mano como lo hacen muchas mujeres en el camino hacia Estados Unidos, donde pasa la línea del tren, y entregan su vida completamente a los migrantes. Todas las políticas de los gobiernos que actualmente desarrollan en las comunidades y en sus países tienen efectos sumamente importantes para la dignidad de las personas y específicamente para la dignidad de los migrantes. En la actualidad son muchas las personas que han caído en ese pecado de la xenofobia y el racismo y empujan a la humanidad hacia un momento de convulsión aún mucho más fuerte, donde el acercarse al dolor humano se vuelve no una opción, sino un incentivo para promover ese dolor humano y desatendernos de lo que estamos llamados como cristianos y cristianas. Es importante, amigos y amigas, que tomemos tiempo para observar nuestra realidad actual y, como decíamos en el programa anterior, de atender a la espiritualidad que nos propone la Iglesia Católica. Hablamos específicamente de la espiritualidad de J. Pick y si recuerdan un poco, mencionábamos de la necesidad de poder detenernos a escuchar y a ver lo que sucede en nuestro mundo actual. Es el primer paso de esa espiritualidad. La segunda forma o la segunda etapa que tenemos que tomar en cuenta para realizar este salto en nuestro estilo de vida es el sentir con aquel que sufre. ¿Y quién más va a ser que el migrante que sufre actualmente todas las terribles problemáticas y los peligros a los que se someten en el transcurso en su viaje por una visión de vida mejor en los países ricos? ¿Y quién más que aquel pobre indigente que se encuentra en la calle, que se sube al autobús o al metrobús o al metro para pedir una moneda para alimentarse? ¿Quién más que las mujeres que se encuentran ahora solas criando a sus hijos, las mujeres que se encuentran viudas por una u otra razón, que se encuentran tratando de sostener a su familia y a quienes les es difícil por la exclusión social que vivimos actualmente gracias a la cultura de machismo en que vivimos? Amigos y amigas, es momento de tocar en nuestros corazones esa llavecita que nos mantiene encerrados en esa visión de desprecio, en esa visión de desatender al llamado que nos hace la Iglesia, y es momento también que nos encaminemos a atender las necesidades de las personas que lo necesitan, así como lo hizo San Francisco de Asís, a abrirnos en ese amor profundo, en ese amor incondicional hacia el leproso. Es necesario también que nos atendamos y que nos dispongamos a la ayuda de las personas que más lo necesitan. El teléfono en cabina es 21 32 12 22. Les invitamos a que nos llamen para que compartan con nosotros su sentir ante esta invitación que, ya desde los tiempos de Francisco, desde la Edad Media, se nos hace a participar y a resolver la problemática y la crisis que actualmente vivimos. En el programa anterior recibíamos algunas llamadas en las cuales se nos comentaba de cómo la práctica de la deforestación está acabando ya con nuestra tierra, con nuestro suelo. Y es preocupante porque la fuente de aguas que nosotros poseemos actualmente es gracias a la existencia de árboles en nuestro territorio. Cuando los árboles desaparecen, el clima cambia de inmediato. Actualmente existen empresas que están devastando terriblemente la cobertura forestal del país y muchos de nosotros y nosotras nos quedamos de brazos cruzados sin atender a esa preocupación que más adelante nos pasará una enorme factura. Es importante que atendamos entonces a este llamado y desde esta visión franciscana y más específicamente desde esta visión católica es que el Papa Francisco nos ha llamado a armar lío. Porque cuando nosotros
tratamos o predicamos el Evangelio, seguramente nos encontraremos con problemas, y es a ello a que se nos ha llamado hoy en día a armar lío, a defender la visión que tenemos como iglesia y a defender los valores, y no solo los valores, sino también la integridad de nuestra persona humana, la integridad de nuestra sociedad y la integridad de la creación a los distintos niveles que Papa Francisco reconoce en la encíclica Laudato Si, que son el equilibrio con nosotros mismos, el equilibrio con la creación, el equilibrio con la sociedad y específicamente además el equilibrio con Dios mismo. Amigos, amigas, les invitamos a que nos marquen al 21 32 12 22. Y bueno, ya casi para terminar esta mañana con ustedes, les invitamos a que se mantengan pendientes de la programación de Radio María y que nos acompañen al siguiente programa. Recuerde que será realizado dentro de 2 semanas y ahí por supuesto estaremos con ustedes abordando el tema de la crisis ecosistémica, que el Papa Francisco la define como una crisis económica, social, ecológica y política, y de cómo estamos llamados y llamadas a atender a la crisis que vivimos actualmente. Vamos a ir abordando algunos temas que son de interés para nuestra visión o para el trabajo que se pretende hacer desde la pastoral de JPIC, y es importante entonces conocer algunos problemas específicos. Vamos a atender a la problemática de la minería metálica y explicar el por qué es un problema para nuestra sociedad y para el medio ambiente. En segundo lugar, hablaremos un poco de la crisis del agua que se vive en El Salvador y en el mundo, y atenderemos también algunos problemas que tienen que ver con el cambio climático, explicando más o menos qué significa ese problema y atendiendo entonces a la solicitud de la curiosidad que podrían generar esas temáticas en la actualidad. Bueno, amigos y amigas, estamos presentando entonces este día la vida de San Francisco de Asís, un hombre sencillo que tuvo un proceso de conversión radical en su vida, que a diferencia, como muchos piensan, es un santito que estaba acostumbrado a observar los pajaritos y a filosofar en el campo. Nos demuestra cómo desde el calor humano se puede responder con amor a la vida y a las terribles demandas que puedan existir en el transcurso de nuestras vidas en un entorno hostil, no solo por los cambios climáticos que existen, sino principalmente por la problemática a la que nos empuja una economía y una política actual que nos están devastando en todos los niveles, que nos están destruyendo, separándonos a los unos a los otros. Actualmente vivimos encerrados en colonias con Razor encima, donde ni siquiera conocemos al vecino o a la vecina, nos desentendemos de sus problemas, se muere alguien en la colonia y ya no tenemos esa conexión con la comunidad. Ahora nuestros chicos y chicas ya no tienen amigos como los que se tenían en el pasado, y es que conocen a los chicos y chicas de la escuela, pero ya no existen esos lazos de amistad como los que poseíamos en el pasado, cuando nos entregábamos en amistades profundas que perduraban en el tiempo. Tampoco tenemos esa conexión con la naturaleza en la cual nuestros antepasados, los pueblos originarios que fueron conquistados y depredados en el país y en el mundo, específicamente en América Latina, quienes respetaban y podían comprender esta vida en comunidad y la necesidad que tenían los unos de los otros y también del resto de la creación. Por supuesto que desde su misticidad y desde su cosmovisión lo hacían a una manera muy similar a la cual propone Papa Francisco desde la visión del catolicismo. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Les invito a que se mantengan nuevamente pendientes de su programa El Evangelio de la Creación, y nos estaremos escuchando entonces dentro de 2 semanas. Gracias por mantenerse en sintonía de Radio María, y con esto me despido. Mi nombre es Ernesto Mejía, de la oficina de JPIC, que significa Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Así que nos vemos en el siguiente programa. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.
todas tus criaturas